Nos honra mucho estar en San Andrés esta tarde. Queremos, primero que todo, oír a la comunidad antes de que nuestros candidatos respondan sobre temas como la visión que se tiene hoy para el archipiélago, la evaluación de las acciones de los últimos años, sin sesgo, con la mayor objetividad, el tema de Nicaragua, el tema de cómo evitar que discusiones como la del estatuto generen polarización en la comunidad. Nos toca enviar un mensaje de creación de solidaridad en la comunidad. ¿Y qué esperarían ustedes del próximo gobierno de Colombia para el archipiélago? Yo voy a hacer una introducción y por supuesto queremos escucharlos sobre eso. Muy estimados comunicadores, mi saludo a ustedes. Además de la sentencia ilegal de 2012, que es ilegal por muchos aspectos, rompieron el concepto de archipiélago histórico, ancestral. Es ilegal porque le aplicó a Colombia un concepto de equidad injustamente definido en esa sentencia. Olvidó el uti possidetis iuris. Esa sentencia desconoció que cuando se aprobó el tratado Esguerra-Bárcenas, el meridiano 82 tenía el alcance de límite integral, de cielo, de mar y de plataforma submarina. Por todos los factores de legalidad, nosotros hemos considerado que esa sentencia no se puede aplicar, porque además va contra la Constitución colombiana. Pero ahora hay dos temores, dos procesos que avanzan. La petición de Guatemala de que le definan la plataforma continental extendida, que le causa un grave riesgo a Colombia, y la petición de Guatemala, de Nicaragua, de que se obligue al cumplimiento del fallo ilegal de 2012. Queremos decir en San Andrés lo siguiente: nuestros precandidatos, Iván Duque, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes, en orden alfabético, Rafael Nieto Loaiza y Paloma Valencia, apoyan la tesis que viene esgrimiendo el partido desde 2012 y que nos la propuso Iván Duque aquí presente. Se necesita una consulta popular que convoque a todos los colombianos a reiterar que el único límite que se acepta es el del meridiano 82, como límite de espacio aéreo, como límite de aguas, como límite de aguas superficiales, como límite submarino, como límite del lecho marino y como límite del subsuelo marino. Creemos que el pronunciamiento de los colombianos a través de un mecanismo consultivo, reafirmando que ese es el único límite que se acepta, se requiere con urgencia para oponerlo a lo que se tramita en la Corte, que son esas dos demandas de Nicaragua. Quería llamar la atención sobre este tema, muy estimados comunicadores. Comunidad, durante los años que fui presidente, seguramente hubo omisiones, faltas, no se consiguió todo lo que se requería, todo propio de mis flaquezas, de la condición humana, pero se trabajó con mucho amor por el archipiélago. Yo recuerdo que la primera obra fue empezar a rescatar el mar. El mar es para los ciudadanos, el mar no es para los vehículos. Y por eso se hizo ese camino peatonal
de la primera. El hospital se estaba cayendo. Aquí está Susan, entramos al hospital, tocábamos las paredes y era un cemento humedecido, revenido. Construimos el nuevo hospital. Se hicieron las obras para dotar a San Andrés de una gran infraestructura deportiva que quedara a la altura de las mejores del Caribe. Afanados nosotros por el tema aeroportuario, se concesionaron ambos aeropuertos, el de acá y el de Providencia. Aquel se extendió. Y además, hicimos un gran esfuerzo para que llegaran más líneas aéreas, hubiera más vuelos, lo que ha posibilitado un incremento sustancial del turismo. Se procuró mejorar la comunicación entre San Andrés y Providencia, con la idea de rescatar la arquitectura ancestral, la arquitectura raizal, la arquitectura histórica. Se demolió el isleño. El Estado preservó la propiedad del lote. Se adjudicó una concesión que construyó este bello hotel. La idea era que el Estado comprara lotes adyacentes, construidos con edificaciones que no corresponden a esa arquitectura, demoliera esas edificaciones y esos lotes construidos con las edificaciones demolidas o los no construidos los asignara en concesiones para construir hoteles respetando la arquitectura ancestral. Hoy diría yo, recogiendo una idea de Paloma Valencia lanzada a lo largo de este proceso, que incluso se debería retomar este propósito y exigir que los concesionarios le paguen por anticipado regalías a la comunidad. Yo creo que eso ayudaría a que la comunidad reciba muy bien este tipo de obras. Fue muy importante conseguir hoteles de marca internacional padrinos de la pequeña hotelería de Providencia. Yo creo que es un ejemplo. ¿Qué se hizo? Que cuando un turista llegue a Providencia encuentre que se puede alojar en un hotel local que está cumpliendo protocolos de cadenas hoteleras internacionales. Nos preocupó mucho la visión de mediano y largo plazo. Nosotros queríamos que el archipiélago se convirtiera en un gran centro de informática, que fuera el sitio de enseñanza de inglés y de otras lenguas para todos los colombianos continentales, que las nuevas generaciones, nuestros nietos, los que habrán de venir, no vayan a otros países a campos de verano, sino que vinieran a San Andrés. Por eso, siendo ministra de Comunicaciones, la precandidata María del Rosario Guerra se dotó a la isla de un cable submarino para poder tener un internet de alta calidad, hacer posible esa visión de turismo, hacer posible esa visión del centro de informática. Además, el SENA lideró una política que pretendía sentar el ejemplo demostrativo de que ello era posible. Llegamos a tener aquí más de 600 instructores del SENA que ganaban más o menos 2 millones de pesos al mes para enseñarle vía internet inglés a los colombianos continentales. Mi cuenta de libreta de la época me decía que eso tenía que mejorar mucho el tejido social, porque produciría un ingreso de 14.400 millones al año solamente para ese grupo de profesores raizales. Soñamos con el tema de que los raizales tuvieran en sus casas alojamientos turísticos. Avanzamos en el tema. Hoy hay muchos, unos que funcionan bien, otros mal, unos que tienen los raizales y otros que tienen otras personas. Se avanzó también en la construcción del Centro de Salud de Providencia, en el mejoramiento de la perimetral aquí y de las vías de Providencia,
en la asignación de la concesión de energía, de agua, en el régimen subsidiado de salud, etcétera. Faltaron muchas cosas, pero se trabajó con amor. La Haya. Empiezo por decir lo siguiente. Cuando fui citado por la Corte a finales de la Cámara de Representantes a finales de 2012, escribí un documento que no dejaron leer allí porque levantaron la sesión cuando llegué a cumplir con la citación, en cuyo numeral séptimo dije que el problema de la sentencia no era culpa de los gobiernos de Colombia, sino de una ilegalidad flagrante de la Corte Internacional de la Haya. Al final de su gobierno, en diciembre de 2001, el entonces presidente Andrés Pastrana retiró la carta de reconocimiento que había enviado Colombia en los años 1930 a la Corte Internacional, la carta de reconocimiento de jurisdicción. Era yo candidato a la presidencia y el diálogo que se tuvo con ese gobierno es que lo hacía porque esa jurisdicción que se le reconocía a la Corte de la Haya la hacía competente para pronunciarse sobre el Tratado de Esguerra Bárcenas entre Nicaragua y Colombia y que podía anularlo. Y pregunté yo, ¿y por qué no se hace lo mismo con el Pacto de Bogotá? Tuve varias respuestas. Una, la histórica, decía, pero si Colombia es un país de leyes, si el Pacto de Bogotá se hizo en 1948 en Bogotá, ¿cómo Colombia va a renegar de ese pacto? Y otra, indiscutible, insuperable, ya era diciembre de 2001, el gobierno mío empieza en agosto de 2002, Nicaragua demandó en diciembre de 2001. El Pacto de Bogotá expresamente dice que el retiro de un país solo producirá efectos frente a los otros a partir de que haya pasado un año desde esa fecha de retiro. Ya Nicaragua había demandado, ya no se producía el efecto de evitar la demanda. Pero revisando la historia, la amenaza de la demanda apareció desde que llegó el sandinismo, porque el primer decreto de la Junta Sandinista, un decreto constitucional, fue desconocer el Tratado de Guerra Bárcenas y decir que San Andrés, su territorio, sus mares, su plataforma submarina pertenecían a Nicaragua. Por supuesto, Colombia objetó eso. En el derecho internacional hay una figura que se llama la objeción persistente. Y Colombia ha sido persistente en objetar la reclamación que ha hecho Nicaragua. ¿Qué pasó? Yo, respetuoso de los expresidentes de la tradición jurídica de Colombia, dije, bueno, si ya no es tiempo para retirarnos del Pacto de Bogotá, hay que seguir adelante, enfrentar esto. Respeté a los mismos abogados que venían. No veía razones para enfrentar, para cambiar de rumbo. Y vino una decisión de la Corte mediante la cual resolvió el incidente que nosotros presentamos negando la competencia de la Corte para conocer del tema. Fue en 2007, la Corte dijo, San Andrés es Colombia, los Cayos del Norte son Colombia, pero el Meridiano 82 no es límite de aguas, hay que entrar a definir el límite de aguas. En ese momento se me acusa a mí, bueno, Uribe en el 2007 debió haberse retirado, debió haber retirado a Colombia del Pacto de Bogotá. Por Dios, si nos habían demandado desde el 2001, ya era el 2007. Y los expresidentes, los juristas, la comisión asesora recomendaron seguir compareciendo y dar toda la batalla argumental. Se propuso, y esto me lo critican, lo propusieron nuestros abogados, lo aprobó la comisión asesora y el responsable soy yo. Que como la Corte no había aceptado que ese Meridiano 82 tuviera el alcance del límite de aguas,
entonces se propusiera la línea media equidistante. Ganaba Colombia algo en el sur, perdía algo en el norte. La Corte tampoco lo quiso aceptar. Y en lo que dijo en el 2012 es que aplicaba los criterios de equidad. Y creemos que los violó. Primero se los aplicó a Colombia sin que existiera fundamento jurídico, porque esos criterios están básicamente en la Convención del Mar de 1982, de la cual Colombia no es parte. Pero dijeron, esos criterios de equidad no solamente están en la norma jurídica, que es esa Convención del Mar, sino que hacen parte de lo que se llama la costumbre, el derecho consuetudinario. Pero los aplicaron mal. Desconocieron que Colombia en el Tratado Guerra Bárcenas había aceptado que toda esa costa nicaragüense es de Nicaragua. Nicaragua durante la corona española y prácticamente en lo jurídico hasta principios del siglo pasado era un país condenado al Pacífico. Era un país que llegaba al Atlántico y no tenía costa. Eso era de Colombia, y Colombia aceptó que eso debería ser de Nicaragua. Eso lo desconoció, era un gran paso de equidad de Colombia. Y desconoció en ese tema de equidad la Corte otro punto muy importante, la posesión pacífica, ininterrumpida, que Colombia tenía en este archipiélago. Y desconoció otro punto trascendente, los títulos de la corona española. Y desconoció que el conjunto de islas, este archipiélago histórico, ancestral, no se podía romper y lo rompieron. Un archipiélago de los mismos ciudadanos, del mismo país, unido históricamente desde tiempos inmemoriales, y rompieron ese concepto. Desconoció la Corte lo que se llamó el uti possidetis iuris, de la época del Libertador. Increíble que en esa época sin comunicaciones coincidieron los gritos de independencia y se acordó que se respetarían los límites que los países tenían de acuerdo con la corona española, y de acuerdo con la corona española todo este archipiélago era de Colombia, y se desconoció una parte muy importante social, que ese mar lo han cuidado los sanandresanos, los colombianos de San Andrés, que ese es su mar. Esto y otras razones nos llevaron a nosotros a decir, esa sentencia es ilegal, hay que desconocerla o inaplicarla o rechazarla. Entonces se ha dicho, Uribe, ¿por qué no retiró a Colombia el Pacto de Bogotá? Ya les dije. Y me dicen otra cosa, ¿qué dijo Uribe del meridiano 82? Lo que decimos hoy. En el año 1930, por esos años no había Convención del Mar y había que respetar una costumbre que era que los países trazaban una línea imaginaria para tener el límite integral. Por eso yo me atreví a afirmar, y lo he repetido y está escrito, que el meridiano 82 es un válido límite integral que se adoptó cuando no había Convención del Mar y eran límites aceptados por el derecho consuetudinario. Alguien dijo, un abogado de Colombia, es que no había derecho consuetudinario. ¿Cómo no lo había? Las costumbres de los pueblos son tan antiguas como la historia de la humanidad. Y entonces una línea imaginaria hacía parte de la costumbre para fijar esos límites. Hoy sigo pensando eso, por eso hemos recogido la proposición que en 2012 sugirió Iván Duque y que aprueba todo el partido y que hemos repetido en todas partes, de que Colombia vote, el pueblo colombiano masivamente, para reiterar que ese es el único límite. También dice, es que Uribe, ¿por qué propuso la línea media equidistante de las dos costas? La propuse por la razón de que tenía que haber una segunda opción. Si no aceptan nuestra tesis de que el límite era el meridiano 82 y a sugerencia de los abogados, yo no me atreví a cambiar de abogados, porque el tema venía de tiempo atrás. Y entonces, allí hubo otra cosa en ese fallo. La Corte dijo, los cayos del norte son de Colombia.
haya habido efectividad, efectivité, la palabra, el derecho internacional tomada del francés. Yo hice ver lo siguiente, que en estos mares hacia Nicaragua también ha habido efectividad. Y la efectividad no es solamente, no se garantiza solamente con la presencia armada, que helicópteros, que buques, que fragatas, que hombres de la Armada. La efectividad también la garantiza la diplomacia. Y la diplomacia colombiana siempre fue muy eficaz en garantizar esa efectividad. Una prueba, cuando en el año 66 o en el año 69 Nicaragua adjudicó unas concesiones de petróleo en ese mar, Colombia se opuso, y se opuso tan efectivamente que no pudieron seguir adelante con esas concesiones. Que Uribe le contestó por ahí en Santo Domingo en un debate a Daniel Ortega que Colombia respetaría el fallo. Era lo prudente. Presidente de un país de leyes como Colombia no podía decir nada contrario. Yo esperaba que ese fallo fuera un fallo que respetara la legalidad, los derechos de Colombia de acuerdo con las normas legales. ¿Qué tal que yo me hubiera hecho ese día el de oídos sordos? ¿O qué tal que hubiera sido elusivo? Dije con transparencia de frente, respetamos el fallo. Otra cosa es que ese fallo tenga todos esos hechos notorios o todas esas notoriedades de ilegalidad. ¿En qué estamos hoy? Hoy hay dos demandas de Nicaragua. Una demanda exigiendo el cumplimiento del fallo y otra demanda para que se delimite la plataforma continental extendida. Nicaragua pretende que desde su costa se le reconozca el derecho a una plataforma continental que podría llegar hasta unas 250 millas al este de esta isla. Sería un despojo total de Colombia. Nosotros creemos que, además, el gobierno ha dicho que no aplique el fallo porque se necesita un nuevo tratado. Está bien, pero ese tratado va a ser imposible. Nicaragua no va a firmar un tratado que le quite algo de lo que la Corte le dio. Y Colombia no puede firmar un tratado donde renuncia a 1 milímetro de ese mar. También ha dicho que no puede aplicar ese fallo hasta que haya un cambio de límites en la Constitución colombiana. ¿Quién va a reformar la Constitución colombiana para aceptar ese fallo? Nadie. O sea que esas son condiciones imposibles. Por eso nosotros hemos dicho que aquí hay que correr el riesgo de tener una disputa diplomática durante décadas, mejor que sufrir la vergüenza de entregar 1 milímetro de ese mar. Yo prefiero que las nuevas generaciones tengan que recibir la continuidad de ese pleito a que las nuevas generaciones registren que se entregó ese mar. Y pensamos que hoy que están avanzando los dos procesos, la demanda por incumplimiento y la demanda por la plataforma continental extendida, es oportuno decir desde San Andrés que el país necesita la consulta popular. Estoy seguro que si alguno de nuestros candidatos es presidente de Colombia, la convocará de inmediato. Quisiéramos que la convocara ya el gobierno Santos, y lo repetimos desde San Andrés. Quisiéramos que la convocara ya el gobierno Santos, porque se constituiría en la manifiesta, explícita reiteración política del pueblo colombiano en el sentido de que el único límite que se acepta es el meridiano 82. Querida comunidad, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme más adelante sobre el tema, con mucho gusto. Les ruego lo siguiente: propongan sus preguntas, porque le cambiamos hoy la metodología a este foro. Nosotros quisiéramos oírlos a ustedes sobre el tema con Nicaragua, 1. 2, la evaluación de los últimos años del gobierno aquí, objetiva. No nos interesa el sesgo político, queremos aprender, queremos ponernos al día, actualizarnos. 3, el tema de cómo visionan ustedes el futuro de la isla. Yo he hecho una simplificación histórica, atrevida como toda simplificación,
pero no equivocada. Aquí el general Rojas Pinilla emprendió unas obras importantes como el aeropuerto, lo hizo. Además, el general Rojas Pinilla declaró puerto libre a San Andrés. Todo eso se le aplaudió en su momento. ¿Qué pasó? Voy a hablar simplemente de mis coterráneos. Se construyó gran cantidad de edificios feos que violaron la arquitectura tradicional, y aquí se venía, más que hacer turismo, era para llevar televisores blanco y negro. Empezaba la televisión en Colombia, a la Colombia continental, para llevar refrigeradores, para llevar electrodomésticos. Entonces habían unos cupos, usted puede llevar tanto, se tiene que quedar 5 días en San Andrés. Venía alguien de mi tierra, compraba todos esos electrodomésticos, los guardaba en 3 habitaciones de uno de esos hoteles y en la cuarta se instalaba él. Esperaba 5 días y llenaban las bodegas de los aviones de Aerocóndor para llevar eso para el interior del país. Fue un negocio coyuntura. Yo no creo que haya ayudado para el largo plazo. En la simplificación histórica vino el narcotráfico, toda la cultura de la ilegalidad, del crimen. Hicieron unas construcciones muy costosas, invadieron el mar, destruyeron grandes reservas coralinas, nada pasó. Trajeron la contracultura del crimen. Por eso yo insistiría en la visión. Turismo de una gran calidad. Turismo con todas sus expresiones culturales. Turismo con respeto a las tradiciones, con respeto a la arquitectura, con toda la conectividad con el mundo. Centro de informática y gran centro de enseñanza de idiomas, y de ahí se puede pasar a que sea un centro de universidad integral. Yo he soñado mucho con esa visión, Les ofrecemos la palabra para que nos ayuden ustedes con unos temas muy precisos, y después intervienen Vicente, Torrijos, y los candidatos les van respondiendo.